Continuamos aquí en De Fogón en Fogón, como decimos, el programa hecho en Argentina de corazón oriental, ¿sí? Mencionábamos el sábado pasado y venimos haciendo un seguimiento de este tema que tiene que ver con que desde el Poder Ejecutivo del Uruguay, precisamente del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte, se prorrogó por 50 años la administración del puerto de Montevideo, ¿sí? Con una promesa de inversión de 455 millones de dólares. Bajo, digamos, había una amenaza latente, aparentemente, de la empresa Cato Enati de un juicio de 1.500 millones de dólares y esto no sucedía. Vamos ahora a la comunicación con Enrique Rubio, es senador por el Frente Amplio, integrante de la vertiente artiguista, y a él le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Andrés Correa te saluda. Mucho gusto. ¿Cómo andan por ahí? ¿Mojados? Así es, si no solamente tenemos la planadora de la pandemia, sino que además estamos amenazados por un ciclón extratropical, así que como si fuera poco, sobre llovido mojado, ¿no? Está bien, está bien. Aguantaremos. Aguantaremos, exactamente. Bueno, Enrique integra la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Te íbamos a preguntar, Enrique, que tiene que ver con lo que es para nosotros, digamos, el primer momento, digamos, de este tema. ¿Por qué es importante conocer sobre los acuerdos entre el Estado uruguayo y la empresa que va a seguir administrando el puerto de Montevideo hasta el 2081? Bueno, nosotros esto lo vemos en un marco regional, ¿no? Fundamentalmente todo lo que es el comercio fluvial y exterior y marítimo de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia. Y nos parece que en ese marco hay que ampliar la mirada y ver los problemas, porque tenemos que pelear en conjunto un lugar en el mundo, que es nuestro principal problema. Para eso sirve tener un buen sistema portuario, tener buenos canales, estar vinculado con empresas de navegación importantes y fundamentalmente tener producción, ¿no? La gran producción argentina y la gran producción de estos otros países, incluido el nuestro, para colocarla en el mundo. Entonces, el puerto de Montevideo, desde ese punto de vista, juega o puede jugar, o ha jugado en la historia, un lugar importante, ¿no? Muchas veces hemos estado en conflicto con el puerto de Buenos Aires, pero lo deseable no es eso. Lo deseable es mirar lo grande, y lo grande está en que acordemos entre nosotros para pelear en el mundo. Ahora, tenemos el riesgo de que los regímenes portuarios y las empresas que operan en los puertos no jueguen a favor de estos proyectos. Y por eso se ha tenido cuidado en el Uruguay, desde que se cambió la legislación en el año 92, en tener múltiples operadores en competencia, que el Estado y la sociedad, que son los dueños del puerto, tengan presencia pública en el puerto, y que haya operadores privados y que estos estén en competencia, porque eso beneficia a todo el mundo, beneficia a los exportadores, beneficia a los importadores, beneficia indirectamente cuando hay comercio de tránsito a la región, o sea, a ustedes y al resto, y eso es lo que ahora está en tremendo riesgo, porque en el año 98 se intentaron una serie de licitaciones que fracasaron. Nosotros en aquel momento éramos parlamentarios y llevamos adelante una comisión investigadora, cayó eso, y en el año 2000 se votó una ley por la cual se decidía que se iba a licitar una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, cosa que se hizo en el 2001
pero se hizo rematándola en la bolsa de valores. Yo recuerdo que interpelé al ministro en aquella oportunidad porque no estaba de acuerdo con la manera en que se iba a hacer. Bueno, ese régimen dio lugar a que la empresa Catonati, que es de origen belga y de otros lugares, hiciera una inversión muy importante en un contrato de 30 años. Ese contrato de 30 años vence en el 2031. Pero nos encontramos que ahora, en el 2021, se adelanta, amenaza con un juicio, y el nuevo gobierno que tenemos, a través del ministro de Transporte, Alberto Heber, hace un contrato y un acuerdo que nos parece leonino para los intereses del país. Ahí está, clarísimo. Estamos charlando con Enrique Rubio, senador del Frente Amplio, sobre el tema del puerto y la administración y este acuerdo entre la empresa Catonati y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte. Te pregunto, este acuerdo alcanzado puede generar conflictos, por ejemplo, con otra de las empresas que trabaja en el puerto de Montevideo, y sería posible rescindir el acuerdo? Bueno, yo te diría que hay conflictos a todas las puntas. Hay conflictos con la otra empresa que ha operado en esta década y media en el puerto como terminal de contenedores también. Montecón. Que sería liquidada porque se establecería un monopolio privado en los hechos a favor de la empresa belga que tiene la terminal de contenedores. Hay conflicto, creo que va a haber conflicto con los exportadores y con los importadores, porque los topes en materia de tarifas y demás están muy diluidos en todo esto. Va a haber conflicto con los trabajadores porque hay 700 trabajadores que trabajan en la otra empresa, y yo creo que esto va a traer conflictos a todas las puntas. Pero en segundo lugar, es totalmente ilegal. Acá había dos leyes, una del 92, la que crea el puerto libre, Montevideo como puerto libre, y que es antimonopólica, fundamentalmente contra el monopolio privado, y la ley del 2000 que habilitó ese remate que se hizo en la bolsa de valores de la concesión a la terminal de contenedores que se creó en la empresa Catonati. Bueno, las dos leyes son antimonopolio. Y bueno, y ahora se da un giro de 180 grados y se pretende que en el mismo marco legal, porque no se hizo ninguna ley, se hicieron dos decretos, que por decreto se pueda prorrogar una concesión que se hizo en un marco no monopólico, se la pueda prorrogar sobre otras bases, sobre las bases contrarias, por 50 años más, desde el 2031 al 2081, por decreto. Entonces, que ya se aprobaron en el mes de abril. Esto no tiene sustento jurídico. Nos tememos que esto a su vez va a traer impugnaciones y juicios de parte de los sectores y los intereses lesionados, fundamentalmente de la otra empresa, y que se pone en riesgo, por lo tanto, la situación de Uruguay, que el Estado pierde el control de la soberanía en materia portuaria y que hace un pésimo arreglo económico, porque en realidad no hay ninguna seguridad de que la empresa vaya a hacer las nuevas inversiones, no hay un cronograma, hay intenciones y frases, pero nada más. La situación monopólica puede dar lugar a que muchas tarifas se disparen. El Estado renuncia a la posibilidad de establecer los controles que antes podía.
el Estado renuncia a dos juicios que tenía con esta empresa por incumplimiento, por diversos incumplimientos. El Estado renuncia a que se le entreguen porque el Estado uruguayo tiene el 20% de las acciones de esta empresa. Cuando se hizo este remate, esa fue la base. El Estado se quedaba con el 20% de la terminal de contenedores y el 80% era de la empresa belga. Uh-huh. Pero las ganancias del periodo no han sido entregadas al Estado uruguayo. Y el Estado uruguayo renuncia a eso. Y no solo renuncia a todo esto, sino que además se compromete a invertir en dragado, a las profundidades que la empresa pide, le regala la posibilidad de que instale molinos para generación eléctrica en otra parte, la otra punta del puerto, y a su vez se compromete a pagarle un precio alto, que es un precio a los consumidores. O sea que acá se pierde a todas las puntas. Exacto. O sea que esto no nos parece para nada conveniente para el Uruguay ni para la región. Está claro que quien negoció por la empresa es muy buen negociante. El problema es quién negoció por el Estado uruguayo, ¿no? Te pregunto, te pregunto, don Enrique, con respecto a esto que vos mencionabas, si la bancada del Frente Amplio interpelará al ministro de Trabajo con respecto a esto. Sabemos que ha habido, digamos, desde Comisión de Transporte, por ejemplo, ha habido, se ha presentado el ministro. Sí, el ministro se ha presentado 2 veces. Este asunto también ha sido considerado en la Comisión de Asuntos Internacionales, pero en realidad la bancada está muy preocupada, estamos estudiando el tema. Le hemos pedido los informes jurídicos y los informes económicos que validan o fundamentan o intentan fundamentar la iniciativa. No nos han entregado nada, porque, por ejemplo, la empresa amenazó, pero nunca presentó un juicio. Claro. Amenazó con que, como se había permitido a la otra empresa funcionar en estos años, entonces eso era violatorio de los acuerdos iniciales y que iniciaba una demanda por 1.500 a 1.700 millones de dólares. Nadie sabe de dónde sale una semejante cifra, ni hay el menor fundamento para eso. Entonces pedimos a ver, cuáles son los cálculos que fundan este tipo de cosas. No nos han entregado nada. Entonces nosotros estamos esperando información, pero sin duda, pasado un periodo prudencial, vamos a iniciar acciones parlamentarias y públicas, y pueden incluir interpelación o pueden incluir otras acciones complementarias de esa, o sustitutivas. Todavía no hemos adoptado la decisión, pero la preocupación está, y el punto de vista que yo estoy exponiendo es compartido por muchos compañeros en la bancada de senadores. Así que este tema va a tener relieve nacional. Yo diría que después de la pandemia, el tema más importante que tiene el Uruguay es este tema, el puerto, porque Uruguay es hijo de... acá se han escrito libros de historia, yo soy en el origen profesor de historia, que te llevaban por título Puerto, Pradera y Frontera. El Uruguay siempre ha sido esas 3 cosas, como pequeño país, ¿no? Pero el puerto ha sido decisivo. Entonces, si esto se cambia, y se cambian las reglas de juego, y prácticamente se cambian las reglas de juego por 8 o 10 gobiernos de corrido, digamos, porque desde el 2031 al 2081 van 50 años, quiere decir que va a haber por lo menos 10 periodos de gobierno. Se está tomando una decisión de una envergadura tal de que esto, a nuestro juicio, no puede quedar en una cuestión secundaria, ni tampoco consumir el discurso que ha dicho el ministro de que acá no hay monopolio porque por allá aparece una ventanita de que en realidad si la empresa es superada en el 85% de su capacidad,
durante 2 años consecutivos, entonces podría habilitarse de que en otro lugar se recibieran los contenedores que no caben en ella, digamos, que no pueden ser manejados en ella, pero eso lo maneja la empresa, así que nunca se va a llegar a ese tipo de situación. Entonces, queremos llevar al discurso real y bueno, y para eso haremos la campaña política que sea necesaria. Ahí está. Suena todo muy extraño cuando algún senador mencionó que una de las opiniones recogidas en un informe que no está firmado, se encuentra la opinión de Augusto Durán Martínez, abogado de la empresa Cato Ennatie y quien fuera prosecretario de presidencia de la calle Herrera, ¿no? En la presidencia de 1990-1995. Sí, en realidad hay muchas cosas muy difíciles de comprender. Incluso, esto es una cuestión donde parece que el hijo está contra el padre, para decirlo en términos coloquiales, porque la filosofía que inspiró la ley de puertos del 92, cuando era prosecretario el jurista Durán Martínez, prosecretario de la presidencia, era justamente la de la libre competencia y de la oposición expresa en uno de sus artículos al monopolio privado. Y bueno, y ahora en el gobierno de la calle Pou tenemos que el suministro de transporte impulsa esto y que el Consejo de Ministros ha suscrito, digamos, estos 2 decretos que son la inversa, invierten totalmente la situación y son lo contrario. Así que la historia tiene sus paradojas, ¿no? Ahí está. Seguimos charlando con Enrique Rubio, senador del Frente Amplio, integrante de la vertiente partidista. Enrique, a raíz de esto que estamos charlando, ¿no? Y que vos lo pusiste en contexto, ¿no? De la importancia que tiene el puerto de Montevideo en el contexto geopolítico y regional, que es ni más ni menos que la Cuenca del Plata. ¿Considerás que hace falta un debate nacional y incluso regional profundo entre todos los actores que tienen que ver con esto, operadores portuarios, trabajadores de los sindicatos, los estados nacionales, por supuesto, los parlamentos? ¿Considerás que esto es necesario? Yo considero que no solo es necesario un debate nacional, es imprescindible, ¿no? Es un problema de supervivencia. Necesitamos un debate regional, donde tienen que intervenir todos los actores de lo que es la Cuenca del Plata, digamos, de todos los flujos de mercancías y de intereses sociales y económicos y culturales que tienen que ver con este sistema hermoso, sistema de ríos, que arranca, digamos, tan lejos, ¿no? Y que también incorpora aspectos importantes para Chile. Entonces acá y da todo lo que es el Mercosur y otras situaciones están abarcadas por quien como corazón este sistema de transporte, de navegación y demás, donde está el río Paraguay, el Paraná, el río Uruguay, el río de la Plata, los puertos, ambas márgenes del río. Acá vamos juntos. Acá o ganamos todos o perdemos todos. Entonces, en un mundo que se transforma en una velocidad imponente, donde China, por ejemplo, ha impulsado la llamada ruta de la seda, y lleva enlaces portuarios de todo el planeta, donde también estamos incluida esta región como la cara hacia el Atlántico Sur. Nosotros o jugamos en conjunto o en realidad somos perjudicados. Entonces tenemos enormes posibilidades. Acá en la zona del Río de la Plata y de su cara en el Atlántico está digamos el control de el Atlántico Sur, y eso no es poca cosa, y menos con una perspectiva de futuro, donde todo lo que es la exportación de alimentos,
y de elementos procesados e industriales o agroindustriales o de biotecnologías ligadas a todo eso, es clave. Entonces, o sabemos aprovechar estas oportunidades o quedamos en el triste rol de productores de commodities sin elaboración y sin valor agregado, que además se pelean entre ellos. Y entonces vamos a ser, como fuimos durante gran parte de la historia de estos últimos 2 siglos, el juguete de los grandes poderes geoeconómicos que se reparten el mundo. Ahí está, clarísimo, Enrique, te agradecemos muchísimo la participación y bueno, si en otro momento, si la pandemia cesa, si se pueden cruzar las fronteras y te tenemos acá por Buenos Aires, nos va a faltar oportunidad para que nos encontremos acá en el estudio de Radiográfica FM 89.3 y podamos ahí charlar largo y tendido sobre la situación que bueno, que nos importa, que es particularmente el Uruguay, pero también de cara a la región. Te agradecemos mucho, Enrique, la participación aquí en De Fogón en Fogón. No, muchas gracias a ustedes y un saludo en particular a los uruguayos que andan que andan por ahí, digamos, y que son nuestros compatriotas. Hasta luego. Ahí está, pasaba Enrique Rubio, senador por el Frente Amplio en Uruguay, integrante de la vertiente artiguista, por aquí, por De Fogón en Fogón.